todo esto alguna vez? Bueno, pues me encaramo a la pared y voy subiendo, rectando, y soy buenísimo, tengo la habilidad. Llego arriba, miro, es perfecto, me he colado, cojo el diamante. Espera, que coges el diamante. Sí, bueno, No, pero ¿por dónde llegas? No, esa puerta no está ahí. pero he trepado, tengo la habilidad de trepar. No, has tirado, ¿verdad que no? 97%. Me da igual, pero no tiraste, ¿verdad que no? No tiraste y esa puerta no está ahí. Y no lo he narrado yo. ¿Quién estaba narrando aquí? ¿Tú o yo? Pues me ha parecido oírte hablar a ti. Y el que está dirigiendo la partida soy yo. Te vas a cagar en Travel. ¿Te suena esto? ¿Te ha pasado más veces? Lo siento. Vamos a intentar que no te ocurra con Bri Consejos. Estás deseando escucharlo. Hoy, en Briconsejo. Comienza Briconsejo. Hoy dando poder a los jugadores. Para empezar, aclarar que es a los jugadores, no a los personajes. No es motivos de PX o cómo perfeccionar las habilidades de cada juego. Es más bien dar un poco a los jugadores para que decidan, para que vayan cogiendo habilidades y posiciones del narrador, que se le han dado al narrador siempre. Equilibrar un poco la mesa. Tenemos con nosotros a 3 personas. Ha llegado Caudín. Hola, soy Caudín. La gente Lo no... siento, hoy estoy corta de inspiración. Bueno, y también tenemos a Pablo Barcárcel. Ajá, encantado de tratar estos temas tan novedosos y vanguardistas en el rol, como siempre. Sí, Pablo está muy interesado en venir a esta sección y ha hecho un gran esfuerzo para estar aquí. También tenemos a Álvaro, ¿no? Sí, yo siempre. Aunque no me toque, yo vengo. Bueno, más te vale. Y luego yo, Néstor. Vamos a empezar. Lo he estructurado desde 2 puntos de vista. Fuera y dentro de la partida. Vamos a empezar por fuera de la partida. ¿Qué podemos hacer para que los jugadores, antes y después de las partidas, en ese momento en el que no se está jugando, que es la mayoría del tiempo, puedan influir en ella? ¿Tenéis alguna idea? ¿Queréis comentar algún...? Lo más directo que se puede hacer siempre es hablarlo con el máster. Ah, por cierto, aclarar que Caudín ha venido como inexperto oficial. Hemos creado un cargo. La figura del... Hemos creado una figura que es la del que no sabe. Sí, ya van 2 veces de seguido. Esto empieza a ser una indirecta, bueno, no importa. Estupendo. Creo que una cosa que sería interesante que preguntes a lo largo de la charla de hoy, Caudín, es el por qué es bueno darle poder a los jugadores, porque hay gente que no tiene necesariamente asumir que sea una buena idea. Y segundo, eso cómo puede funcionar, porque yo nunca he jugado así. Es peligroso. Yo le veo varios problemas tácticos que pueden saltar según en qué partidas. Pero bueno, ya que has empezado, dime, ¿por qué es bueno darle poder a los jugadores, Pablo? Buena pregunta. En mi experiencia, porque para empezar, para ti como director es siempre más enriquecedor, me parece más divertido que los jugadores creen cosas, añadan cosas al universo que tú estás construyendo, ¿no? A mí por lo menos siempre me resulta mucho más estimulante que ellos aporten elementos a las partidas o escenas que se les ocurren, lo que se suele decir, ¿no? 2 cerebros piensan mejor que uno y 3 o 4 guionistas pues piensan en este caso mejor que uno solo que encima tiene que estar dirigiendo. Así que la verdad es que en ese sentido me parece muy estimulante y muy recomendable, pero bueno, seguramente hay otras ventajas. Otra ventaja es que los jugadores están trabajando con lo que les interesa. Al tener decisiones sobre el resultado final, sí juegan cosas más aplicadas a ellos, más interesantes, disfrutan mucho más de la partida. Y la ventaja para mí fundamental de las partidas en las que los jugadores tienen poder es la descarga sobre el máster. Yo como máster soy muy vago y me gusta poder ver espérate, también se lo están currando. Porque a veces ser narrador, máster, director, es muy esforzado. Sí, y la verdad es que el hecho de ver que los jugadores asumen el papel del narrador en algunos momentos o ayudan o se involucran, te da como más... Joder, les gusta de verdad, se están esforzando en el juego, no solamente vienen a jugar las partidas y luego se van a sus casas. Te incentiva. Incentiva. A mí como narrador me gusta que los jugadores hagan esas cosas porque es como, coño, me siento mejor, ¿no? Joder, les ha llegado algo de lo que cuento. Luego está la otra versión hay narradores que temen ceder esas habilidades.
como que le vas a afectar su obra maestra, su opus magnum o como lo quieran llamar. Puede pasar, por ejemplo, que algunos elementos no te importe cederlos, pero que justamente ese que está queriendo añadir el jugador no cuadre con lo que tú tienes pensado por X motivos. Y de repente, ¿por qué ahora no? Porque antes sí y ahora no. Ahí pueden haber problemas. Pero eso está bien, creo yo. O sea, quiero decir, lo importante de esta reflexión es que prueba que en realidad la técnica de todos los jugadores no es incorrecta, que tú puedes ceder unas parcelas y no ceder otras, ceder unos elementos de la trama para que los jugadores libremente los alteren y en cambio mantener un control estricto, creativo sobre otras partes del guión. No hay problema. Es interesante que se establezca un contrato social claro al comienzo de una campaña, de una serie o de una partida, para establecer dónde están los límites, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre suelo dar mucha libertad a mis jugadores, pero siempre les suelo advertir que yo tengo un poder de veto. Si algo no me gusta, pues lo vetaré o lo reconduciré. Y no podría pasar en algunos grupos que ya acaben por pensar, vale, esto no quiere que lo cambie, significa que tiene que ver con la trama, vamos de cabeza. Bueno, pero eso es interesante. No tenemos que ver como que los jugadores no deben saberlo. Si los jugadores lo saben, pueden abordarlo desde otros puntos y interesarse más en ese tema. Por lo tanto, se está hablando de lo que te interesa. Los juegos de rol no son puzzles a resolver. Tenemos que perder el miedo a que los jugadores sepan qué está pasando detrás de las cortinas o de la pantalla. Tenemos que ceder esa parte de poder. ¿Entiendes? Sí, de hecho yo estoy de acuerdo, Néstor, en que igual ese oscurantismo se ha utilizado como técnica demasiado alegremente, ¿no? en la historia de los juegos de rol. Hemos partido de la base de que es bueno que el jugador, o sea, que los jugadores sean actores del método, que ellos no sepan lo que está pasando para que interpreten bien que sus personajes no saben lo que está pasando, cuando no todos tienen por qué funcionar como actor del método. O sea, ellos pueden saber como jugadores lo que está pasando, que sus personajes no lo sepan y que ellos como actores lo sepan, aprovechen esa información para interpretar mejor sus reacciones de sorpresa, su intriga, el suspense y pues, demás aspectos interesantes. De todas formas, hay mucha gente que tiene miedo a darle poder a los jugadores porque es que te puede desbaratar la partida. Entonces yo creo que lo mejor sería, si tienes interés por estas cosas pero no te atreves a meterlas, prueba primero las cosas que vamos a decir ahora de fuera de la partida, porque fuera de la partida es menos violento. O sea, si dices, no, mira, esto no quiero meterlo, no lo metes y punto. Si dentro de la partida tienes que parar la partida, tienes que reescribir cosas. Entonces siempre los elementos de fuera de la partida, si estás empezando, es mejor empezar con ellos. Es más fácil siempre es mucho más fácil que lo puedas controlar. Y no probar todos los métodos a la vez. También. Eso porque no sabrás cuál ha ido mal. Vete metiéndolos de uno en uno. Los que te interesen, claro. O te parezcan curiosos. Vamos a fuera de la partida, ¿no? Distintos métodos. Hemos hecho una apuesta en común entre todos y han salido unos cuantos. El primero es el contrato social, también propuesto por Corina, que se tuvo que ir. Y... Sí, eso ya que Corina no está aquí, vosotros sí hablasteis con ella, ¿a qué se refería ella al hablar del contrato social? A hablar en el sentido de decir, me gustaría que a mi personaje le pasara esto, o me gustaría abordar lo que le está pasando a mi personaje en esta cosa, o ¿cómo te gustaría a ti que hiciera esto? ¿Mi personaje quiere que se vaya por aquí, que se vaya por allá? Y más bien negociación. O por favor, no metas ningún tema amoroso, porque estoy hasta las narices en los temas amorosos, con mi personaje. Es como el método de la encuesta que vamos a decir ahora, lo que pasa es que es más puntilloso y es más directo, sabes mucho más lo que quiere esa persona. El tema de la encuesta que acabas de nombrar. La encuesta es muy sencilla, escoger los 4 temas principales para tu campaña de áreas de interés. No es lo mismo una partida de terror que una de acción, que una de aventura, ¿no? Y meter esos temas en la encuesta: romance, terror, sorpresa y descubrimiento, ¿no? Y que las personas valoren con un porcentaje de 100%, digo, pues 20% a terror, 60% a aventura, un 5% a romance, porque no quiero romance, es que no quiero, ya te lo he dicho. Y la otra. Y la otra persona puede hacerlo justo al contrario, puede poner 90% romance. El jugador, el máster, hace un cribado, esta mecánica la saqué de Séptimo Mar y también sale... tras la pantalla salía. Tras la pantalla lo recogen de nuevo. Y coge un cribado de los temas de interés en general y de cada individuo. Si tú vas a meterle una subtrama o algún elemento a un jugador, ya sabes por dónde ir y por dónde no ir. Y tienes unos datos a los que referirte.
que luego ya te vas adaptando durante la partida. Otro elemento curioso es... A ver... Sugerir escenas sería uno de los que nos quedaba por mencionar, ¿no? Antes de la partida, se entiende, no durante la partida, ya hablaremos de cómo implementarlo en plena sesión. Pero una aplicación más específica y práctica, en vez de pedir que se trate un tema, como el romance, es sugerir, mira, me encantaría que la subtrama romántica que tengo con la condesa de Cados, a la que voy a reunir, que voy a conocer en la próxima fiesta en Bizantium Secundus, bueno, con lo que me voy a encontrar en la próxima fiesta, genere una escena en la que estemos los dos en un balcón, porque tengo un par de líneas de diálogo que se me han ocurrido, que pueden estar muy interesantes para desarrollar esa faceta de mi personaje y demás. Y que tú, pues, en ese momento un poco como productor de una serie de televisión, el director pues pueda decir, oh, pues mira, adelante con ello, aquí hay dinero para que rodéis la escena, o mira, no, porque me parece que no, es más interesante llevarlo por este otro lado, o ya veré, o etcétera. Eso era lo que se refería Corina con el contrato social. Era parte de ello, la de si no era escena. Luego también diseñar elementos del universo, de alguna manera. Diseñar el bar donde te vas a mover, el barrio, el pueblo de donde vienes, depende de si es fantasía o... Si todo eso se puede hacer antes de, siempre va a ayudar al narrador, por supuesto. Aunque en medio sería más peligroso. Cuidado, a mí me pasó una vez que un jugador me vino con un trasfondo increíble, pero no encajaba nada en mi partida. Y él escribió folios y folios y folios y yo al final usé 3 datos. Con la decepción que implicó esto en el jugador. No demos más esperanzas de las que... Mira, hazme un pequeño borrador y si me gusta, te digo que lo amplíes. No vengas con la ampliación desde el principio. No es cuestión de que trabajéis para nosotros. Bueno. Luego, otra cosa interesante que fuera de la partida, normalmente después de ella, es reescribir las habilidades de tu personaje o el trasfondo de tu personaje. Aunque hayas presentado un trasfondo y hayas jugado con él, podemos hacernos los locos, podemos cambiar cosas. Mira que mi personaje ahora es rubio, dice. Por algo en especial sí, porque quiero ser rubio para que haya confusión y no se sepa si soy hermano de mi amor o no. Sí. Qué chungo. Dice, bueno, vale, me parece interesante por esto, te lo permito. O no, mira, moreno, tío, da igual. Los genes son especiales. Que eres gitano, coño, que tienes que ser moreno, que eres gitano. Tienes que ser moreno, tío. Obvio. Y luego, reescribir habilidades, ¿no? Que te has puesto una habilidad que pensabas que era muy útil, pero al final ves que no casa con la historia de tu personaje. Igual que reescribir habilidades, también sacamos otra que era reescribir escenas. ¿Quieren explicarla? En reescribir escenas, pues la verdad es que se explica por sí mismo, ¿no? Si hay una escena dentro de la partida que no te ha gustado, es decir, mira, este día estaba chunguillo por lo que fuera, y se me fue la pinza y mi personaje no haría esto. Vale, pues vamos a cambiarlo. El problema de estas cosas es cuando de repente llegas a la siguiente partida, todo el mundo asume que has hecho eso de una forma y de repente la cambias. O sea, tienes que ver las repercusiones de esa escena y veces que no se va a poder reescribir la escena. Y eso es un problema. Ahora, pregunto, vale, me parece interesante porque a mí esto no se me había ocurrido. ¿En qué situaciones reescribiríais una escena o en qué situaciones se os ocurre que puede ser interesante reescribir una escena? Básicamente en momentos en los que reaccionas tú y no tu personaje. Entiendo. O sea, que te metas demasiado en la partida por algún tema, que toque algún tema trascendental, como hablamos antes, te salgas del personaje y empieces a reaccionar de una forma que no haría ese personaje. O reescribir una escena a todo lo pasado, si ha sido muy catastrófico el resultado y dependía solo de una tirada. Una tirada muy ambigua que fue mal. No. Yo prefiero a veces cambiarla sobre la marcha o ignorar la tirada, pero normalmente llegas a casa, miras el dato, hablas con el jugador y dices, mira, pero es que no merece la pena que muera en esta alcantarilla. Me quedan estas 3 cosas por contar y dices, bueno, venga, no moriste, ahora tienes esta pequeña cicatriz. Tampoco voy a hacer que pases por alto. Elementos. Es esa negociación de mejorar la historia. Yo cambiaría escenas para mejorar la historia en general. No para salvar un PJ, que es otra cosa diferente. Y luego también los handouts, ¿no? Crear elementos de partida, trama, que los jugadores tengan elementos que de alguna forma modifiquen las acciones. Bueno, en este caso sería que los jugadores creen elementos
fuera de partida que luego tú integres como Sí. director, entiendo. Sí, por ejemplo, un relato del diario de cómo está viviendo las partidas. Eso pues le beneficias, le premias con PX o con un modificador en alguna tirada, o con un abrazo, o yo qué sé, o con 5 euros si eres de esos masters, que nunca he tenido ninguno, pero O incluso por proponer a lo mejor un caso que sea más ejemplificativo de darle poder a los jugadores, que en una partida de Unknown Armies, en la que estás interpretando a un miembro de la Nueva Inquisición, diseñes tú en tu tiempo libre el manual de protocolo de acercamiento a fenómenos sobrenaturales que tiene la Nueva Inquisición. Y se lo llevas a tu director y le digas, pues mira, esto es lo que se me ha ocurrido que hace la organización para abordar los fenómenos sobrenaturales. Y tú como director digas, pues mira, me gusta, lo voy a utilizar en la partida, aunque no se me haya ocurrido a mí. Entonces eso, el director lo traduce, se lo manda a Greg Stolz y se, y se forra. y le doy un rescate. Pues bien, bien. La verdad que suena muy interesante eso. Y un ejemplo que tenemos aquí es un jugador que hizo unas chapitas de diseño. Y luego hizo unas chapitas de las partidas que dicen, yo sobreviví a la primera temporada, Qué bueno. yo sobreviví a la segunda temporada. Pues si los jugadores aparecen con esas chapas, aparte de beneficiar el trabajo que ha hecho para las partidas, pues tienen bonificaciones y habilidades, efectos en partida. Es interesante. Y así creas la afiliación, ¿no? El producto marca. Producto marca, sí. Pero bueno, En esta partida también hay dibujos, gente que escribe en blogs, bueno, sí, se ha promovido mucho la participación de los jugadores en esa En nuestro partida. grupo, sí. puede ser incluso ir vestido del personaje para crear el ambiente, disfrazado. Dentro de lo que cabe, ¿no? Si tu personaje es de otro género, pues... complicado, pero Dentro se de las puede. posibilidades. Sí, Vale. sí, el día que yo interprete una sex symbol brutal, si me hacéis venir disfrazado, creo que acabo de perder el personaje, ¿sabes? Un sex symbol brutal, bueno, de todo barco, ¿no? Pero una sex symbol, ahí... Sí, sí, veo la diferencia, Álvaro, la veo. Venga, dentro de las... Bueno, hay una cosa más que me gustaría comentar antes de pasar sí. al dentro de las partidas, que es y es un ejemplo muy extremo de cómo darle poder a los jugadores, que es lo que hace John Wick en varios de sus juegos, en particular en Wilderness of Mirrors, fue el primero en el que lo vi, que es un juego de espías que en realidad se puede conseguir de forma gratuita si se lo pides a Wick escribiendo en su correo, te da una contraseña, todo muy en plan ahí, agentes secretos, y tú lo puedes descargar. Pues en Wilderness of Mirrors, que es un juego que se nota que está pensado para dirigir partidas ahí en plan one shot, instantáneas, de una sola sesión, los jugadores antes de la partida son los que diseñan lo que se van a encontrar en la partida. Es decir, la premisa del juego es que todos son agentes secretos estilo Bourne o estilo James Bond. Pues la primera escena de todas las partidas es la sesión de briefing, el informe en el que el supervisor les dice, o sea, el director les cuenta una premisa. Por ejemplo, tenéis que entrar en un barco para capturar a 3 personas. Entonces los jugadores empiezan a decir, empiezan a proponer complicaciones, ¿no? Vale, pues una de las personas es un antiguo coronel afgano que tiene 2 guardaespaldas mozambiqueños entrenados. Ah, vale, pues y el director como premio le va dando dados a los jugadores que pueden utilizar durante la partida. Y con ese sistema lo que hacen los elementos es proponer básicamente todos los conflictos y todos los obstáculos, o la mayoría, porque en realidad luego el director tiene toda la libertad del mundo para añadir más cosas si quiere, ¿no? Que se van a emplear en la partida. Ese es el informe de inteligencia que les ha llegado a ellos. Sí, no lo puede mejor, estar completo. cierto. No tiene por qué estar completo. Cierto. Y es muy es fascinante probarlo, la verdad. Yo se lo recomiendo a todo el mundo porque ves que una partida se puede construir solo con lo que los jugadores te dan, ¿no? No, y además de una forma muy muy interesante, porque no implica que ellos diseñen un guión completo, ellos solo te dan elementos que tú vas introduciendo en la trama a tu gusto, con el tiempo que tú quieras, con el ritmo que tú quieras y con la intensidad e importancia que tú quieras. Ese juego en concreto que acabas de nombrar me parece genial para partidas improvisadas. No tenemos nada que hacer, jugamos a esto. No requiere preparación previa y se juega en 3 horitas, 4. Como el Sí Señor Oscuro. Lo que pasa que Pero tiene mucho más elementos. Tiene muchos más elementos de rol y es muy muy interesante porque puedes modificar la trama de una forma muy activa, no al azar y caótica Sí, del sí. humor. Ese, de Sí Señor Oscuro. Que es un juego de cartas, por cierto, no de rol. ¿Sí? Yo pensé que estaba hablando más de la Torre de Rudecindus o de la adaptación a rol de esa idea, ¿no? Del Sí Señor Oscuro. Puede ser, pero es que no conozco el sistema. ¿Del Roll Friend Function es la adaptación de rol?
No es una adaptación literal, ¿vale? Pero es un poco... se basa coño, me lo voy a comprar entonces porque... Cómpratelo, Álvaro. Me había llamado la atención y, joder, sí, tiene algo que ver con eso. Yo también tenía atención por esa... Y ahora me lo compro yo, ¿no, cabrón? Bueno, yo qué sé. Bueno. después de ¿Tienes tu sueldo, Álvaro? volvamos al tema de debate, chicos. Venga. Pues nada, dentro de la partida. Wilderness of Mirrors, por seguir con él, también tiene un elemento dentro de la partida que es muy llamativo y que se ha usado por numerosos juegos, ¿no? Sí, en el Wilderness of Mirrors, ya partiendo, yendo más allá, con la premisa de la que partíamos hace un momento, pues se premia que los jugadores metan elementos de trama durante la partida. Sobre todo en cuanto concierne a la traición, porque Wick decía que al ser un juego de espías y ser la traición una parte esencial de la mayor parte de las historias de espías, una parte integral del género, para no cerrarlo tanto, pues tú tienes total libertad para inventarte en mitad de la partida subtramas personales tuyas que impliquen que tu lealtad está comprometida. Por ejemplo, en mitad de la partida vas al director y le dices, bueno, ahora voy a traicionar a todos mis compañeros porque resulta que yo estoy en esta operación solo para enterarme de los números de cuenta del señor Ashelman que pienso transferir a las Islas Caimán. O ahora voy a traicionar a mi compañero Van Horst, el holandés, porque los rusos me habían prometido 50 millones de dólares y conseguía traerlo hasta este barco. Y eso es cierto. En ese momento en el que tú se lo dices al narrador, el narrador en realidad, bueno, partimos de la base que el contrato social permite que diga, no lo voy a meter. Pero en realidad el juego está construido para que eso sea cierto, para que los jugadores vayan metiendo esos elementos en la partida con total libertad, según se le van ocurriendo. De hecho, hay una pequeña nota de que la traición puede ser falsa para traicionar posteriormente. Es decir, que colaboras con los malos durante un tiempo para después descubrir que estás con los buenos desde el principio, que era una estrategia, una estratagema. Y puede quedar partidas muy divertidas. Qué guapo. Y el máster, ¿sí? No lo hagas demasiado, que tus compañeros suelen matarte al final si has cambiado mucho de bando. Solo por si acaso. Pero como Wilderness of Mirror es más de instantánea, pues... Ya. Yo, en general, aprovecho para hacer este inciso porque me parece importante en mi experiencia de emplear estas técnicas que dan tanto poder a los jugadores. Yo creo que funcionan muy bien en partidas instantáneas, sobre todo, la verdad. O sea, y he visto, para probarlas. Y es muy refrescante para el director dirigir una partida de esas, ¿no? Porque como hemos hablado otras veces, pues vas allí a lo mejor con una idea muy sencilla preparada y los jugadores te la desarrollan de una forma maravillosa y tú te sientas a disfrutar como un enano de la película, como uno más. Pero he visto jugadores a los que no les gusta esa técnica en realidad. He visto a jugadores, por sorprendente que resulte, que no les gusta el rollo de ser ellos quienes decidan los elementos del guión. Porque les parece de alguna forma que va en contra de las reglas del juego, porque no les parece tan interesante. Es cierto que tú no puedes construir unas tramas muy elaboradas con este sistema, añadiendo los elementos de trama sobre la marcha, con lo que se te ocurra esta tarde. A lo sumo puedes aspirar a hacer una improvisación teatral o argumental muy buena, ¿no? Porque tienes a muchos guionistas trabajando sobre la marcha, dándose feedback, retroalimentándose los unos con las ideas de los otros, pero no vas a poder diseñar en mi experiencia, igual me estoy equivocando, no vas a poder diseñar una campaña con un montón de intrigas y tramas personales a largo plazo, etcétera. Pero para partidas instantáneas funciona de maravilla. Lo de dar poder a los jugadores en campañas largas es un peligro. Es un peligro, pero también mejora muchísimo. ¿Un peligro por qué, Álvaro? A ver, un peligro porque te pueden romper todo, ¿sabes? Si le das demasiado poder, se pueden cargar a personajes que tú lo tenías ahí paradito para dentro de no sé cuánto tiempo utilizarlo. Por eso siempre está el derecho de veto y sobre todo en campañas y en partidas más largas, si vas a hacer escenas dentro de partidas en las que le vais a dar bastante de poder a los jugadores, es muy interesante que tú como máster tengas dentro de partida controles un PNJ que tenga una posición dominante. Ya, jamás podrás matar a Sasha Dicos cuando era niño, por mucho que te inventes excusas. Sí, básicamente. Son cosas así, ¿no? Que también todo esto entra dentro del contrato social, lo que estábamos hablando antes. Luego. En ese sentido hay juegos como el Heavy Gear o el Feng Shui que crean estatus, ¿sabes? O el Séptimo Mar, que crean estatus de PNJ y trama. El Heavy Gear, por ejemplo, usa un esquema en plan partida de ajedrez. Esto es un peón, este es un rey, este es un caballo. Entonces, dice, mira, a los reyes y reinas no me los toques. Son elementales, son esenciales para la trama. Las torres son interesantes, me puedes tocar las tramas, pero no le puedes quitarte la posición, ¿sabes? Puedes afectar a la trama. Tocas una trama que puedes tocar con ellos, pero otras no. A nivel político no vas a cambiar nada.
Ok. Pero si puedes cambiarle el nivel afectivo, el nivel tal. Ya me encargaré ahí de ajustar su rencor al cargo que ocupa. Y así con todo, ¿sabes? Caballos, alfiles, que son menos importantes. Alfiles primero y luego caballos, y luego peones. Es un ejemplo un poco complicado. Prefiero el de Feng Shui, es más directo. El de... no me sale el nombre ahora. Sí, los extras y la gente con nombre. Extras, malos con cicatriz y archinémesis. Que queda mucho más intuitivo, mucho más claro qué puede hacer con cada uno. Pero también le quita mucho peso. El otro sistema es mucho más politiqueo. El sistema de malo con cicatriz es demasiado simplón. Si quieres hacer, claro, para aventuras pulp y cosas así, queda de puta madre. Pero desde que quieres hacer una campaña larga y tal, la verdad es que te queda un poco flojo. Pero bueno. Bueno, sigamos, ¿no? Dentro de la partida, ¿qué más cosas hay? Una muy clara es simplemente las tiradas. Darles algún elemento, que muchos juegos suelen incluirlo, en que ellos puedan modificar las tiradas. Puntos de fuerza de voluntad, dados del destino, puntos de héroe, en general. Que puedas modificar tiradas. O sea, Que no haya azar. De hecho, bueno, perdón, terminarlo. Eliminar o limitar el azar. Otra de las técnicas que tienen que contar por los jugadores es la de los sistemas, lo que se ha llamado últimamente sistemas de edición narrativa o sistemas de edición dramática. El ejemplo que me viene a mí a la mente es el de Slang, en el que a los jugadores a los personajes se les dan una serie de puntos de drama que pueden utilizar para modificar el guión durante la partida. Esto puede servirte para de cosas muy típicas, socorrido, os metéis en una casa oscura o tenéis que enterrar un cadáver en mitad del desierto, tenéis palas, gasto un punto de drama y sí, hubo un momento en el que pasé por la ferretería a comprar un par de palas. Pero se puede utilizar para cosas bastante más complicadas, como introducir motivaciones en los personajes, como cambiar una escena, un escenario. La casa tiene un sótano y tiene 3 plantas y gasto 3 puntos de drama para hacer que sea así, por ejemplo. O gasto 3 puntos de drama y la vecina está llamando a la policía en este mismo momento. Perfecto, de hecho. Yo esto en Midnight no lo había leído antes, pero se me ocurrió. Además ya había estado investigando cosas de este tipo, de dar el poder a los jugadores, y se me ocurrió una forma y yo lo llamé la golosina. Entonces me llevaba una bolsa con golosinas, literalmente golosinas, y al final de la partida, pues mira, tú has interpretado bien, te doy una golosina. O tú me has hecho algo que me ha interesado un montón en la partida, te doy otra golosina. Entonces cada golosina, además de que se comía la golosina, tenían un punto en la ficha que era eso, un dado de trama, que era utilizo este punto y supero automáticamente esta cosa, o introduzco este elemento de trama, o cosas así. Los puntos del destino del espíritu de la centuria, que he nombrado mucho en esta sesión, hacen lo mismo, puedes meter eso, están muy muy bien. Que eso es que no hay azar, tú eliges algo, tú como jugador eliges lo que va a pasar. Y además que no tiene por qué ser el jugador hace algo. ¿Sabes? El personaje de ese jugador hace algo, sino que ocurre algo en la partida que te toca a ti, de alguna forma. A mí, en particular sobre los sistemas de resolución y los resultados de las tiradas, me encanta lo que está haciendo Wiki últimamente. De hecho, de nuevo, a partir de Wilderness of Mirrors, aunque también está en Houses of the Blooded, de que tú en la tirada no estás decidiendo si la acción tiene éxito o no, estás decidiendo quién tiene derecho a narrarla. En Houses of the Blooded, de hecho, te explican que si tienes éxito en la tirada, entre comillas aquí lo de éxito, tú no es que la acción te haya salido bien. Tú lo que pasa es que como mejor consigues el privilegio de narrar el resultado de la acción. En Wilderness era muy claro porque según el nivel de éxito que tuvieras, podías narrarla. Si tenías éxito pero no un éxito muy amplio como jugador, narrabas tú, pero el narrador te ponía un veto. Si tenías un éxito muy amplio, narrabas tú sin ningún veto del narrador. Que fracasaba, narraba el director de la partida, pero tú ponías un veto como jugador. Y si fracasabas totalmente, narraba el director con toda la libertad del mundo. Que siempre tienes la opción, supongo, de decidir que tu personaje no lo haga perfecto. De hecho, sí, claro. Tú hayas ganado la tirada. Evidentemente, parte de que los jugadores son maduros y pueden considerar muy interesante que su personaje fracase en una acción y narrarlo ellos, así con todo lujo de detalles. Eso es muy interesante porque genera ya un nuevo aliciente a las historias. Es muy costoso a veces a los jugadores adquirir esta posición de, espérate, puedo contar cosas y puedo contar mis temas si gano la tirada, pero si se consigue, o sea, el jugador se compromete, salen cosas que a veces te quedas así y escuchar. Yo como narrador en una partida de Wilderness Mirror me quedé así como,
Que siga narrando, me da igual. Yo de nuevo también lo recomiendo encarecidamente como director porque es que resulta maravilloso. Es como de repente volver a disfrutar del placer de ser jugador en la partida que tú estás dirigiendo. Los jugadores te sorprenden con sus narraciones y eso es una de las cosas que a mí siempre me ha gustado mucho de director, ¿no? Que tener una idea de trama es lo que tú quieras, pero ver cómo los jugadores me van sorprendiendo al interactuar con ella. Y si encima les dejas la posibilidad de narrar ellos escenas, aunque sea de una forma controlada, es una delicia, es maravilloso. Luego, ¿qué más? El sistema Fate. Los aspectos son atributos especiales de tu personaje que te afectan para bien y para mal. Si tienen algo que ver con la trama, tienes bonificadores o penalizadores. Tienes bonificadores o penalizadores. Es cuestión de cogerlo en el momento adecuado. Y de hecho, si tú aplicas mira, yo es que soy avaricioso, entonces me quedo a recoger el tesoro mientras el templo se está derrumbando. Te pones el penalizador y el máster te premia con un bono, con un dado del destino, con un tal que te permite posteriormente hacer otras cosas. Le estás dando Se sabor. sale, porque vamos. Sí, lo que has narrado, vamos. Permite, pero tienes un dado del destino. Sí, A lo mejor sí. sales así todo mugriento y cogiendo el plato de oro, así, ¡ja, ja, ja! ¡Pobre, pobre! No, y luego lo terminas cambiando por un odre de agua porque falta cruzar el desierto, pero da igual. La cosa es que le estás dando sabor a las historias. Porque coges los elementos del personaje y el personaje cada vez está más implicado en la historia. Tú decides cuándo y cómo te afecta. Espérate, ha sido un asesinato, pero es que mi personaje es militar. Cojo el aspecto de militar con este asesinato y recuerda cuando estaba en el frente. Vale, entra como... Me bloqueo, recuerdo en el frente y mi historia personal. Entro y uso el bono de es militar. De repente esa escena habla de ti. Habla del personaje. Y la historia empieza a ser realmente interesante. No es una película que estás viendo, es el rol. Estás viviéndola. ¿Me entendéis? Sí, desde luego. Pues nada, ¿qué más elementos así interesantes? Un sistema que viene en el Canamundi, que no sé si lo inventó Adrián o se lo sacó de algún sitio, pero que me gustó muchísimo, fue la descripción del carácter y del destino. Básicamente tú tienes dos palabras, una define tu carácter y otra define tu destino. Y el sistema es más complejo, pero básicamente el carácter, pues si eres avaricioso, entonces cuando vayas a hacer acciones avariciosas tienes puntos para conseguir acciones automáticas. Y el destino es cómo te trata a ti la partida. O sea, es lo que estabas diciendo antes de las encuestas o incluso los aspectos. De decir, pues yo creo que mi destino es romanticismo. Pues siempre vas a tener a una tía que está por ahí y te mira y medio sonríe, cosas así. Y a mí me pareció muy interesante porque además luego el destino se supone que tiene que ver con los dioses y el juego tiene mucho que ver con los dioses en parte. Entonces tiene más mecanismos y tal. Pero el concepto de carácter y destino a mí me pareció muy ingenioso y la verdad es que está muy bien. Me gusta mucho. Sí, además le va como un guante a la ambientación romana y clásica en general, esa idea del destino. Uno de los ejemplos que ponía allí era, por ejemplo, Nerón, que tenía como carácter sabio y como destino poder. Entonces él nunca quiso llegar al poder, pero estaba destinado a conseguir terminar siendo emperador. Pero él nunca lo quería, él lo que quería era acumular sabiduría, escribir libros y tal. Entonces es incluso que tu propio destino puede ir en tu contra, pero es narrativo. Sí, porque es lo que quiere el jugador. En el fondo, quien elige el carácter y el destino es el jugador. Claro. Con la supervisión final del máster, pero el jugador es, coño, a mí me interesa aventura, ¿no? O muerte, te pone destino muerte. Eso emocionante va a ser. Entonces Y duro. a mí esas cosas me gustaron mucho del sistema. Luego, otra cosa aquí... Y además es un elemento que es muy fácil quitar ese elemento y meterlo en cualquier otro juego. Es muy sencillo, aunque te quites luego toda la mecánica que hay después, pero el concepto de ese, meterlo en cualquier juego es muy, muy sencillo y yo creo que lo enriquece. Otro es conocer las tiradas, de alguna manera. Determinarlas previamente y dices, mira, tu primera tirada vas a sacar 2 éxitos, en tu siguiente tirada no vas a sacar ninguna. O sea, saberlos previamente y que los jugadores decidan, pues mira, esta es mi tirada de 2 éxitos, esta es mi tirada de 3 éxitos. Hacerlo con cartas, determinarlo de alguna manera de forma previa.
Y que el jugador ya se mentalice que, espérate, voy a fracasar en lo siguiente que haga. Más me vale buscar algo que yo quiera fracasar. Es complicado, ¿no? Exige un grado de Además madurez. que es muy exige un grado de madurez, ¿no? Es verdad, es lo que estás diciendo tú, Néstor. Exige que no hagas cualquier chorrada de una forma estratégica para gastar tus fracasos en acciones que no te interesan y tus éxitos en acciones que te interesan. Lo ideal sería que con ese sistema cuentes fracasos significativos, ¿no? Realmente aproveches para contar que tu personaje fracasa en determinadas acciones y que eso tiene repercusiones a nivel argumental. La verdad es que eso está muy bien. Lo que pasa es que es un concepto que hay que tomar con mucho cuidado. Este en concreto, porque es que incluso te podría dar el hecho. Se puede jugar esto de dos formas. Que lo sepa el jugador o que lo sepa el personaje. Porque a lo mejor el personaje acaba de tener una visión y sabe que la siguiente tirada la va a fracasar. Imagínate la angustia del personaje de saber que la primera cosa importante que vaya a hacer la va a cagar estrepitosamente. O sea, es que incluso puedes definir un personaje así. ¿Sabes? Que puede llegar a ser muy interesante. Pero hay que tener mucho cuidado. El ejemplo que uso Tienes que yo... tener mucha confianza con los jugadores. El ejemplo que uso yo aquí cuando intento convencer a los jugadores, no siempre consigo, es Spider-Man Peter Parker. ¿Vale? Peter Parker fracasa en su vida personal, le va mal el curro, no replica bien a John Jonah Jameson y luego le da de mantas a Octopus. Diciendo chistes y ganándosela todo. ¿Entendéis? Sí. Es una forma. No es que justifique eso, pero sí dice, mira, en esta área de mi vida cedo para ganar en esta. Y las dos áreas son importantes. Otra estrategia, bueno, darle, cuando los PJs no están, los jugadores no están en partida, pues darle personajes no jugadores. ¿Sabes? Personajes no implicados directamente, que ellos decidan e intervengan de alguna manera. O incluso que lleguen a ser masters, que dirijan escenas completas o partidas de spin-off de lo que estamos contando. Eso ya es darle el poder definitivo casi, ¿no? Sí. A veces te encuentras con que se te suban las partes, vas como máster y te cambian elementos de trama. Tienes que dejarlo bastante claro antes. Pero vamos, yo creo que es muy interesante. Sí. Sería más interesante a la hora de darle el poder de máster directamente al jugador. Es probar con nárrame esta escena o nárrame con otros personajes pero en este mismo mundo. Y cosas así, pero son estrategias muy interesantes para utilizarlas. Y un elemento también muy interesante es crear elementos. ¿Qué te refieres? Crear elementos de trama. Lo saco también del espíritu de la centuria, que es donde lo he visto más claro. Una habilidad, tengo la habilidad de antropología. Llega una tribu y nos han cogido. Nos han cogido la tribu, nos tienen rodeados. El ejemplo ya lo he contado, no sé, os sonará. Y tú dices, antropología, tiro de éxito, saco. Digo, mira, esta es la tribu de Kinshasa. Son amantes de la fuerza. Si tú tumbas al primer tío que te llega a tu presencia, te has ganado su favor. Entonces estás rodeado por 8000 africanos con lanza. Pero que eso lo diga el jugador, ¿no? Eso lo dice el jugador. Vale. Con la tirada exitosa. Sí. O no, porque la tirada se hace en secreto, eso es lo divertido. Y entonces el otro se la juega de ¿lo tumbo o lo toma la muerte o no? El jugador ha metido un elemento de trama, ha definido una tribu completa. Tengo que escenas. Esto es del espíritu de la centuria. Y me parece muy interesante, no sé. Bueno. Y nada, que los jugadores narren escenas, que tengan poder sobre sus decisiones, tenemos apuntado aquí, como dijiste tú, lo de que según las tiradas ellos narren. Ampliar un poco más lo de PNJ porque lo hemos dicho nada más en una frase. Ah, sí, venga, No, simplemente hay muchas partes, sobre todo para mantener el ritmo, que en escenas en las que no está el jugador le metes como PNJ. Pero de normal eso es para que se divierta un rato, ¿sabes? Para no... Le das un PNJ que no sirve para nada para que interprete un poco. En una fiesta pues interpreta a uno de los que están ahí o lo que sea. Pero hay momentos que incluso le puedes dar PNJs importantes. Siempre, joder, no le vayas a dar al asesino como PNJ. O sea, es que entonces le estás desvelando ya la trama. Pero sí gente que tenga posibilidades de hacer algo y que él los narre. Eso es peligroso. Porque además, como es durante la partida, si tú no tienes mucha confianza del jugador, el jugador te puede coger, le das la mano y te coge el codo y se pone a hacer barbaridades.
pero es una herramienta muy interesante. En un módulo de vampiros, cenizas a las cenizas, creo, la partida eran perseguidos por un vampiro y al final de la partida el vampiro fracasaba y tenía que darles explicaciones a su amo. Y la escena era que los jugadores interpretaban a sus perseguidores dándole explicaciones al cabecilla. Pablo me está mirando como cenizas a las cenizas, no era, pero... No, estoy tratando de situarlo y no recuerdo... Era un módulo de esa parte. vampiro, no sé ahora mismo cuál es, pero... Que en cenizas a cenizas había una historia dentro de historia... Bueno, no un rollo, no vamos aquí ahora a explicar cenizas a cenizas. Está curioso eso, el problema con eso es que ya ha ocurrido todo, no tiene poder, o sea, es divertido, es una escena divertida, pero no le estás dando... Puedes darle poder en el sentido de que puedes hacer que tu perseguidor la pifie brutalmente y se lo cargue su amo. Pero yo me refiero más directo, o sea, tener un impacto más directo en la trama. Ah, y se nos había olvidado otra cosa, de meter elementos y... Que el máster deje completa libertad al jugador en muchas decisiones. Lo dijimos antes, el tema de... Vale, estás paseando por el puerto y alguien te está siguiendo. ¿Quién es? Y que el jugador complete eso. Que el jugador diga, pues mira, es mi novia, son unos marineros borrachos que me han visto presa débil, o... Mierda, es él. ¿Sabes? De hecho, sí, en Week de nuevo en Houses of the Blooded lleva esos extremos de virtuosismo asombroso, ¿no? El otro día tuve el placer de jugar en mi primera partida de Houses con Enrique y en un momento dado hubo un asesinato y en vez nos pusimos a investigarlo, nos hizo tirar las tiras pertinentes de aspectos más atributos para ver cuántos éxitos teníamos en la investigación y luego según los éxitos que habíamos tenido y el orden en el que los habíamos conseguido, nos iba preguntando, bueno, ponéis a investigar el asesinato, ¿quién fue el asesino? ¿O qué encontráis? Pues uno decidía y narraba, pues encontramos o hay un cuchillo ensangrentado, eso fue el arma del crimen. Y hay una carta que acusa a no sé quién, que parece que puede ser el móvil. Y el asesino en realidad fue no sé quién, el conde de tal, porque quería matar a la condesa. Y fue una experiencia muy extraña. Yo sinceramente reconozco que no tenía mucha fe en ese sistema antes de probarlo. Pero fue muy divertido y salió muy bien. También supongo que dependerá mucho del grupo, del director y de todo. Como todo. Pero fue muy estimulante ver cómo esa creación conjunta funcionaba en la práctica. Pues... Poco más. ¿Te hemos convencido de algo, Caudín? Tanto como convencido, un montón de ideas confusas, pero desde luego remarcar, no lo intentes todos a la vez, ni de coña. No, claro. Pero le daría... Bueno, en realidad yo diría, no las pruebes por primera vez todas a la vez, porque usarlas todas a la vez sí que... Yo utilizo la mayoría de estas cosas que estamos comentando en mis partidas y me lo paso pipa, la verdad. O sea que... Además, cada vez tenemos menos tiempo, entonces... Cuanto más hagan los jugadores, pues... ¿Sí, Cody? ¿Algo más? No, ¿te ha gustado? Está interesante, pero como digo es peligroso, sobre todo para ser un grupo de jugadores se podría desmadrar. Por eso es conveniente empezar poquito a poco, ir tanteando el terreno e ir enseñando incluso cómo se puede desarrollar esta herramienta. Un consejo de John Witt y de No Space para PJ, elegir buenos jugadores. ¿Vale? Venga, aquí termina la sesión de consejo, muchas gracias por venir. Y pasamos a la siguiente sección.